Buenas tardes, días, noches, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Vamos a dar hoy el capítulo 7 del segundo libro de las Crónicas para leerlo y estudiarlo y prepararlo para que lo comprendamos un poquito mejor. La vez pasada fue el capítulo 6, hoy dedicamos el capítulo 7. Cuando Salomón terminó su oración, bajó fuego del cielo, que consumió los holocaustos y las víctimas, y la gloria del Señor llenó el templo, de manera que los sacerdotes no podían entrar en él, pues la gloria del Señor lo llenaba. Todos los israelitas, al ver descender fuego y reposar sobre el templo, la gloria del Señor, cayeron rostro en tierra sobre el pavimento mientras adoraban y alababan al Señor, repitiendo: porque es bueno, porque es eterno su amor. El rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios al Señor. El rey Salomón inmoló 20.000 toros y 120.000 ovejas. De esta manera el rey y el pueblo celebraron la dedicación del templo de Dios. Los sacerdotes asistían a su ministerio y los levitas tocaban con los instrumentos musicales del Señor que había hecho el rey David para acompañar las alabanzas del Señor. Porque es eterno su amor. De esta manera ejecutaban las alabanzas de David. Los sacerdotes sonaban frente a ellos las trompetas, mientras todo Israel estaba en pie. Salomón consagró también el centro del atrio, que estaba delante del templo del Señor, pues allí ofreció los holocaustos y las grasas de los sacrificios de reconciliación, porque el altar de bronce hecho por Salomón era pequeño para tantos holocaustos y ofrendas y grasas. En aquella ocasión Salomón y con él la inmensa comunidad de Israel, venida desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto, celebraron la fiesta durante 7 días. El 8º día celebraron asamblea solemne, pues la dedicación del altar había durado 7 días, y luego otros 7 días de fiesta. El 23 del 7º mes, Salomón despidió al pueblo, y ellos se fueron a sus casas alegres y contentos por todos los beneficios que el Señor había hecho a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Respuesta de Dios. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor y todo cuanto había propuesto hacer en el templo, en el palacio real, se le apareció el Señor de noche y le dijo: he escuchado tu oración y he elegido para mí este lugar como templo, para mis sacrificios. Cuando yo cierre el cielo y no haya lluvia, cuando ordene a la langosta devorar la tierra, cuando envíe la peste sobre mi pueblo, si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, reza, busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, yo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. En adelante mis ojos estaban abiertos y mis oídos atentos a las plegarias que se hallan en este lugar. Yo he elegido y consagrado este templo para que resida en él mi nombre por siempre, y para que en él estén siempre fijos mis ojos y mi corazón. En cuanto a ti,
Si andas en mi presencia como anduvo tu padre David, si cumples todo lo que te mande, si guardas mis leyes y mis mandamientos, yo consolidaré el trono de tu reino, como lo prometía tu padre David, cuando le dije, no te faltará un varón sobre el trono de Israel. Pero si os apartáis de mí y no guardáis mis leyes y mis mandamientos, que yo os he prescrito, ni os vais a servir a dar culto a Dios, y os vais a servir a dar culto a dioses ajenos, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado y retiraré de mi presencia el templo que he consagrado a mi nombre, para que sea irrisión, burla y escarnio de todos los pueblos. Por sublime que haya sido este templo, será la irrisión. Todo el que pase delante de él se quedará asombrado. Preguntarán, ¿por qué ha tratado así el Señor a esta tierra y a este templo? Y le responderán, porque abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los habían sacado de Egipto, y se fueron a servir y dar culto a dioses ajenos. Por eso ha traído sobre ellos tantos males. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios solo hay uno. Dios solo hay uno. Un Dios verdadero. Los demás son falsos dioses. No son dioses. Ahí podemos trasladarlo a la vida actual. ¿Qué consideran algunas religiones? ¿Nombre que le pongan a Dios? No, Dios tiene muchos nombres, pero solo atiende a uno: Dios de los ejércitos, Dios de Israel, Dios de David, Dios de Jacob, Dios de Abraham, Dios Yahvé. No Dios Jehová, ni otros nombres, no. Es la luz que ilumina a nosotros. Tiene un hijo, sí. El verbo que vivió con él, con el Padre desde el inicio. Y el verbo se encarnó en nosotros para salvarnos. Y eso es importante. ¿Qué aprendemos con este capítulo 7? El rey consagra, no solo consagra la iglesia, el templo, sino consagra el atrio donde se hace el culto, el altar. Lo mismo que hacemos en el Nuevo Testamento, en la Iglesia Católica. Cuando se construye una iglesia, consagra esa iglesia y consagra echándole una unción a todo el altar, aceite consagrado especial para eso, quedando todo el altar donde se ofrece al Señor el sacrificio. ¿Qué ofrecemos en el Nuevo Testamento de sacrificio? No corderos, ni asnos, ni cabritos, ni nada de eso, no. Ofrecemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya no lo dice el Señor en las Sagradas Escrituras, hasta que Él venga, hasta la segunda venida. Debemos ser conscientes de esto. Es importante esto. Ya está todo desde en el Antiguo Testamento cómo se debían hacer las cosas. Ya en el rey Salomón, en el rey David ya se hacía. Así que imagínense ustedes si la iglesia no es más antigua, no coge la costumbre de sus antaños, porque no somos cristianos solo, no. ¿Por qué tenemos Antiguo Testamento en la Biblia y tenemos Nuevo Testamento? Porque también tenemos la parte
de Dios, la parte judía y la parte cristiana, que es el Nuevo Testamento. ¿Qué seguimos? Al Mesías, al venido, al que llega, al Salvador, al Redentor. Ya lo dice el Santo Rosario, ya lo dice, y lo dice las Sagradas Escrituras. El Redentor, el Salvador de nuestra humanidad, el que con su muerte y su resurrección nos salvó del pecado, de la muerte, y nos llevó a la vida eterna. Es importante esto, señores, que lo tengan ustedes bien y lo reflexionen, que es importante esa reflexión que llegue a sus corazones. No podemos dejarnos apartar y no escuchar verdaderamente la palabra del Señor. Gracias a todos, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos ya en el próximo vídeo, en el capítulo 8. Buenas, bendiciones.